Desarrollo de la exégesis bíblica. Bienvenidos a este tutorial donde voy a aplicar el primero de los 6 pasos de la exégesis bíblica al texto de Romanos 1:17. El primer aspecto a atender en el primer paso, que es el texto, es delimitar la perícopa, en este caso de Romanos 1:17. Es importante tener presente que una correcta delimitación favorece para obtener conclusiones más acertadas, así como también que la unidad mínima de texto bíblico con vida propia es lo que debemos de entender como perícopa. ¿Cómo delimitamos la perícopa? Vamos a atender en este texto en el cual vamos a estar trabajando el sentido común, las marcas temáticas y las marcas textuales. Atendamos al sentido común. ¿Qué es lo que queremos lograr primeramente con el sentido común? Lo primero que queremos lograr es identificar las ideas e hilo conductor contenidos en el texto bíblico. Para esto es conveniente hacer una lectura repetida y atenta para comprender el contenido del texto bíblico. En este caso, Romanos 1:17 nos dice la Reina Valera 60, de la cual estamos partiendo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Cómo me aseguro que hice una lectura correcta del texto y que lo entendí adecuadamente? Bueno, como ya mencionaba hace un momento, identificando las ideas y el hilo conductor contenidos en el texto. Así es de que vamos a atender a este punto, y aquí tenemos las ideas contenidas en este versículo. Primero identifico una conjunción, la conjunción porque. Luego tengo una primera oración en la que se escribe que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Luego tengo una segunda oración, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bien, especificando aún más, tengo la conjunción. Esto me indica que este versículo no está del todo aislado, sino que está conectado en este caso con el versículo que le antecede, su antetexto. Por otra parte, en esta oración podemos identificar que el sujeto de la oración es la justicia de Dios, la cual está contenida en el Evangelio. Luego enseguida descubro que esta justicia de Dios contenida en el Evangelio se revela por fe y para fe. Así estoy haciendo una descripción de cómo está compuesta la primera parte del versículo y asegurándome, como mencionaba hace un momento, de una lectura clara y correcta. Luego identifico una segunda oración en la cual me dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y el sujeto de la oración en este punto es el justo. Me está hablando de el justo y está describiendo qué es lo que se hace necesario para que éste experimente vida. Y me indica que es la fe. Por la fe el justo vivirá. Bien, así es como he identificado las ideas y el hilo conductor
de este versículo. Por otra parte, y también delimitando nuestra pericopa a través del sentido común, nos vamos a valer de dos versiones diferentes de las escrituras: la Reina Valera antigua y la Nueva Traducción Viviente. La Reina Valera antigua ofrece la siguiente lectura. Aquí lamento que al hacer el copy-paste del versículo pierdo los colores que ya había asignado para distinguir con mayor precisión las ideas y el hilo conductor de cada aspecto contenidos en el texto bíblico. Bien, entonces en la Reina Valera antigua descubro lo siguiente de su lectura: porque en la justicia de Dios se descubre, hice una lectura y de eso se trata, de que nuestra lectura no sea equivocada sino atinada. Entonces leemos lo siguiente: porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Es interesante descubrir lo siguiente haciendo una comparación de esta versión con la Reina Valera 60. Igual comienza con una conjunción, pero enseguida la proposición en me conecta con un pronombre personal en tercera persona. Ya de antemano, como conjunción, me está remitiendo al versículo que le antecede o al antetexto, donde se puede encontrar de quién se trata él, mientras que en la Reina Valera 60 lo describe de una manera expresa en el Evangelio. Okay. Entonces aquí está un primer aspecto interesante. Igual el sujeto de la oración es la justicia de Dios, al igual que la Reina Valera 60. Pero enseguida atendamos al siguiente detalle o variante en cuanto a la traducción de la Valera antigua con la versión 60. Aquí nos indica que la justicia de Dios se descubre. Entre tanto, que en la 60 nos dice que la justicia de Dios se revela. ¿A qué nos lleva esto? Nos lleva a lo siguiente. En este caso, de una manera implícita, se puede entender que quien descubre la justicia de Dios es el ser humano, el hombre, el creyente, mientras que en la versión 60 nos indica que la justicia de Dios se revela, y esto nos indica que la justicia tiene una fuente y esta fuente es Dios, y Dios la da por revelación por medio de la fe y para fe. Acá mencionábamos que la justicia de Dios la descubre el ser humano, el creyente, el cristiano, y la descubre en razón de su vivencia de fe en fe. Atendiendo a la segunda oración de esta versión Reina Valera antigua, leemos lo siguiente: como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Bien. Aquí distinguimos cómo está contenida su idea y el hilo conductor. Lo primero que encontramos es un adverbio de manera implícita exclamativo, que denota lo siguiente: como está escrito. Luego tenemos propiamente lo que es la oración: mas el justo vivirá por la fe.
El sujeto de la oración, al igual que en la versión 60, es el justo. El verbo o la acción que se desarrolla es que vivirá, el justo vivirá mediante la fe. Indica un aspecto de mediación. El justo vivirá por medio de la fe. Un detalle interesante que resulta precisamente de las lecturas que hemos hecho una y otra vez hasta este momento, descubrimos lo siguiente. Hay una conexión entre la primera y la segunda oración que se da a partir del tema justicia en la primera oración y del sujeto de la oración, de la segunda oración, que es el justo. Bueno, en sí ambos vienen siendo el sujeto de la primera oración, el sujeto de la segunda oración. ¿Qué descubrimos al hacer esta relación? Que cuando el texto bíblico nos describe acerca del justo, lo describe en el contexto de la justicia de Dios, y que este vivir se obtiene por descubrir la justicia de la vivencia en la fe. De modo que el justo, como aquí se resalta, vive por medio de la fe. Bien. Enseguida pasamos a la Nueva Traducción Viviente. Y la Nueva Traducción Viviente, vamos ahora a copiar en lugar de cortar y pegar, para ver si ahora sí tenemos un buen resultado. Ok, perdimos los colores de todas maneras. Bien, hacemos la lectura atenta y detenida de la Nueva Traducción Viviente. Leemos lo siguiente. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. ¿Qué descubrimos de la lectura detenida? Y resaltamos en comparación a la Reina Valera Antigua, a la versión 60, en razón de las ideas e hilo conductor contenidos en este texto. Bien. En primera instancia, aquí encontramos un pronombre demostrativo que está en relación directa con la buena noticia. A diferencia, como habíamos mencionado, en el hilo conductor, en la versión 60 y la Reina Valera Antigua, tenemos una conjunción a través de este término, porque aquí, a diferencia, tenemos un pronombre demostrativo que tiene que ver con la buena noticia. Y la buena noticia nos indica la Nueva Traducción Viviente que nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos. Aquí hay un cambio en la idea. Hay un cambio en la idea contenida en la oración, mientras que en la antigua y en la 60 el sujeto de la oración es la justicia. En la Nueva Traducción Viviente, el sujeto de la oración, de manera implícita, viene a ser la persona que es considerada como justo. Como justo. Bien, entonces enseguida también podemos descubrir que el ser justos, o el que Dios
el que la buena noticia nos presente como justos ante Dios se da en un proceso desde o a partir del inicio de lo que pudiéramos llamar la vida cristiana hasta el final de la misma, de modo que tiene que ver con un proceso a través del cual uno va desarrollando la calidad de personas o de cristianos justos. Para esto es importante atender que es en el contexto de la buena noticia, que es la que da esta revelación, de modo que si se desconoce en qué consiste, cuál es el contenido de la buena noticia, difícilmente se podrá alcanzar esta categoría de aparecer como justos ante los ojos de Dios. Pasando a la segunda oración, bueno, pues aquí también encontramos este adverbio exclamativo como, referido a como dicen o a como está en las escrituras, y encontramos en la traducción o redacción una variante con las versiones anteriores. Aquí leemos: es por medio de la fe que el justo tiene vida. El sujeto es el justo, solo que en este caso la vida está conectada a un verbo presente, mientras que en las versiones anteriores el verbo está en tiempo futuro. Entonces resaltamos este aspecto en la traducción viviente. De aquí pasamos a las marcas temáticas. En la finalidad de delimitar la perícopa de Romanos 1:17. Atendimos al sentido común, identificando las ideas e hilo conductor, así como de la lectura de dos traducciones. Entonces, del sentido común vamos a pasar ahora a las marcas temáticas, y estas marcas temáticas pues tienen que ver con los cambios significativos dentro del texto, los cuales nos dan pistas con respecto al contenido y que nos ayudan para delimitar la perícopa. Bien, ahora vamos a llevar la redacción nuevamente, a ver si otra opción es: se conservan los colores. Ok, seguimos fallando en cuanto a la conservación de los colores. Ok, eliminar, ok, cortar. Me equivoqué de celda. Aquí estamos ya en la correcta. Hay varias maneras de distinguir las marcas temáticas en el contenido de un texto, y en este caso, válgame la redundancia, vamos a considerar en relación al tema, y es que en las cartas del apóstol Pablo lo más normal que desarrolla en sus contenidos son precisamente temas acerca de la vida cristiana. Y en el versículo 17 del capítulo 1 a los Romanos podemos observar que el tema que se aborda es el de la justicia de Dios, como lo hemos estado señalando. El tema de la justicia de Dios, y que la justicia de Dios está contenida en el Evangelio. Nos vamos familiarizando un poco más con el manejo de las herramientas digitales, y que esta justicia de Dios que está contenida en el Evangelio se revela o se descubre
en razón de la fe. En razón de la fe. Ok, falló aquí la asignación del color. En razón de la fe. Y que esta tiene una relación directa con la vida. Esto pues nos hace también entender, resaltar de que la fe no es ajena a la vida, la justicia de Dios no es ajena a la vida, el contenido del Evangelio no es ajeno a la vida, sino que todo esto tiene una relación directa en la vida de la persona. Vaya, dijéramos en el modus vivendus cristiano. Es importante esto que descubrimos de atender a la marca temática, la cual está presente de una forma en las versiones que hemos leído y que podemos corroborarlo con la idea e hilo conductor contenidas en este versículo. Y la variante en la Nueva Traducción Viviente es que se puede descubrir que esto se logra al alcanzar el carácter de justo. El cómo se logra alcanzando el carácter de justo, pues viviendo en la justicia de Dios. Finalmente, en la delimitación de la pericopa pasamos a las marcas textuales. Aquí lo primero que resaltamos en relación al Nuevo Testamento, es que en el Nuevo Testamento, en los originales, no existen o no están presentes marcas textuales. Y lo primero que viene a nuestro pensamiento pues es los capítulos y los versículos que distinguimos cada vez que recurrimos a alguno de los libros contenidos en el Nuevo Testamento. Pero es importante no pasar por alto que en los escritos originales no están presentes estas marcas textuales, aparecen bastante tiempo después, aunque para este caso si atendemos a la división de capítulos y versículos, pues el capítulo que estamos abordando es Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 17. Bien. De estos diferentes aspectos de los cuales nos valemos para delimitar la perícopa, el que más resalta para su delimitación es lo contenido en las marcas temáticas que nos ayudan a mirar que el versículo 17 contiene una idea mínima de texto bíblico con vida propia, aunque en su momento lo resaltábamos en razón de esta conjunción, pues hay una conexión con el versículo que le antecede o con su antetexto, y en la medida que avancemos vamos a valorar en qué medida afecta o fortalece el contenido del versículo 17.